días a todos de parte de la Cámara de Comercio de Caracas, la Cámara de Caracas. Queremos darle un agradecimiento especial a todos los presentes por haber atendido al llamado al día de hoy. Es un honor para nosotros que se encuentren en este evento que es tan importante para nosotros, no solamente por el libro que se está presentando, sino también por el autor, en esta oportunidad el doctor Francisco Gómez. Bueno, el día de hoy vamos a contar con la presentación del libro, empezando con unas palabras del doctor Leonardo Palacio, que es el presidente de nuestra centenaria institución. Posteriormente iremos con las palabras de salutación de la doctora Euribe Camino, quien es directora ejecutiva encargada del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. En tercer lugar iremos con las palabras del editor Sergio Dava y posteriormente iremos con las palabras del individuo del número, Ramón Escobar León, quien estará presentando la importancia de esta obra para la comunidad internacional. Para no quitarles mucho más tiempo, dejo el derecho de palabra al doctor Leonardo Palacio. Muy buenos días, bienvenidos a esta centenaria Cámara de Caracas. Queremos darle la bienvenida a nuestro vicepresidente y a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara, a la directora del Centro de Arbitraje y los integrantes que conforman el equipo profesional del Centro de Arbitraje, a los árbitros y mediadores del Centro de Arbitraje, así como del CERCA, a los representantes de cada una de las gestiones que ha tenido nuestro Centro de Arbitraje pionero Venezuela, la doctora Diana Drules, Adriana Bamonde y nuestra querida Diana Bertorelli, que han sido parte fundamental en la creación de esta institución, a los señores individuos del número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales que hoy nos acompañan, al presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Arbitraje, a nuestro doctor amigo, doctor Hugo Bailán, autor de esta obra cuya trascendencia nos convoca y reúne, al doctor Ramón Escobar Salón, representante de la obra. La importancia de la presentación de un libro no implica dar a conocer la obra, es el resultado del esfuerzo intelectual por parte de una persona, quien como el doctor Francisco Gómez siempre ha tenido la actividad de pensar y crear. Además evidencia la motivación para la convocatoria de un grupo numeroso de sus colegas, quienes están llamados a asumir la responsabilidad de ser parte de un proceso de rescate de la institucionalidad más complejo que el simple ámbito profesional en el que se desenvuelve. Es en cierta forma el encuentro, la aceptación de una causa por parte de una representación especializada de los profesionales del derecho, una pequeña pieza de un complejo andamiaje de coadyuvar, sin ambaje y de seguro de forma mayoritaria a la reinstitucionalización y reorganización del Estado. En esta oportunidad, la Cámara de Caracas, este año llevará su 79º aniversario, ha querido constituirse en el escenario propicio de la comunidad jurídica para brindar un reconocimiento, bajo el pretexto de la presentación de una obra de su autoría, a un abogado con una formación integral y una consecuencia de su ejercicio profesional en el mundo corporativo y empresarial y con un trabajo intelectual que ha nutrido las entrañas del derecho. La Cámara de Caracas ha evidenciado durante su existencia institucional su intención de volcarse en favor no solo de su entorno, en y desde donde actúa, a mantener una abierta y fluida relación con las instituciones que se conducen no solo en el ámbito territorial que históricamente nos corresponde, que se ha venido ampliando de la misma forma que ha crecido la ciudad capital, bajo la figura de conurbación aún de naturaleza confusa y solapada existencia, tal como es el Distrito Capital, el Distrito Metropolitano o el área metropolitana de Caracas, que involucra no solamente el municipio de Libertador, parte del antiguo Distrito Federal, sino con otras instituciones públicas y ONG, hoy por cierto amenazadas a lo largo del territorio nacional. El afán de nuestras instituciones es dar a conocer a la comunidad empresarial y a la población en general que no estamos interesados únicamente en la defensa de la libertad y la propiedad como patrimonio únicamente empresarial, sus objetivos genésicos y permanentes, sino también nos ocupamos y preocupamos por todo aquello que tiene que ver con el Estado democrático de derecho. Y quiero usar en esta oportunidad el conocimiento democrático por la sencilla razón de la crítica situación de desconocimiento del Estado constitucional que encuentra ancla en esa cláusula para su definición. Una premisa fundamental sobre la cual tenemos que partir para esa delicada labor es no encerrar la definición del Estado a través de la adjetivización construida sobre fundamentos, objeto de burda manipulación como el Estado social,
para evitar la tentación de la controversia o para eludir o ofrecer justificación que elimine la existencia de un Estado con características que constituyen antípodas con respecto al Estado de Derecho y la correspondencia en la consagratoria y vigencia de los derechos fundamentales. Por consiguiente, hoy con la presentación de esta obra titulada Nota sobre el arbitraje en el sistema venezolano del profesor Francisco Bailán, encontramos una buena excusa para rendir un homenaje a este autor que durante muchísimos años ha logrado el reconocimiento por parte de la comunidad jurídica y empresarial por ser un intelectual comprometido con el pensamiento creativo doctrinal y su soporte a la forma de actuación de la empresa en un Estado de Derecho, bajo patrones de ética y modernidad, lo cual implica su compromiso para lograr la transformación permanente del derecho. No quiero entrar a profundizar, a esbozar una semblanza del autor y referencia a su obra, porque para ello contamos con el académico y profesor de las Universidades Centrales de Venezuela y Católica Andrés Bello, versado en la materia, como dice el doctor Ramón Escobar León, quien además es un afecto cercano del autor. Pero sí quisiera utilizar los datos geográficos utilizados en la solapa de la obra para poder desarrollar estas palabras con el sentido de discurrir un poco acerca de la visión del Comité Ejecutivo del Subgrupo Directivo de la Cámara en general, del liderazgo empresarial que hace vida en esta institución con respecto al arbitraje. El doctor Francisco Bailán, egresado de la Universidad Central de Venezuela, me permito citar la solapa, ha dedicado su carrera como académico y abogado al derecho mercantil, al derecho de las empresas, los medios alternativos de solución de conflictos y la ética de los negocios. Aquí quisiéramos destacar el hecho de su preocupación por la ética empresarial y a partir de ese rasgo informativo de su resumen biográfico que resalta el editorial Dávalos, específicamente nuestro querido amigo Sergio Dávalos, quien tuvo la feliz coincidencia con el Comité Ejecutivo de nuestra institución, no solo para dar a conocer la obra, sino para justificar la misma como causa de este homenaje que se le rinde al doctor Francisco Bailán de manera oportuna, una posibilidad de encuentro de la comunidad arbitral para efectuar unas breves consideraciones en torno al presente y futuro de lo que representa la vía arbitral en nuestro país. El arbitraje y nuestro sector, en general, pionero de la institucionalidad empresarial venezolana y por supuesto, con ese mismo carácter, forma parte de las bases fundacionales del sistema judicial consagrado en la Constitución de 1999. Tiene el afán de protegerlo y defender el medio alternativo, no solo del arbitraje, sino de la mediación y la conciliación frente a los riesgos que hoy enfrenta. No es un secreto que estamos en una menguante vigencia del Estado de Derecho y institucionalidad. Y cuando hablamos del Estado de Derecho necesitamos hacer referencia a la tutela judicial efectiva, de la vigencia plena de los derechos fundamentales, a los fines de lograr un engranaje que permita la funcionalidad absoluta de la justificación de la democracia, que como sistema político representa no solo el más conveniente y favorable a los intereses de la persona humana y de su extensión por ficción a las personas jurídicas, sino que representa, por la misma forma de buscar las bases consensuales para su funcionamiento, ser el más complejo y difícil de conducir y preservar. Es necesario, en consecuencia, bajo el concepto de progresividad de este derecho fundamental, luchar en todo momento por su vigencia y lograr su proyección bajo la concepción y caracterización de los derechos fundamentales de la Constitución de 1999 en cuanto a la progresividad misma, la universalidad, interdependencia e integralidad, en mérito de lo cual, relevando el derecho de la progresividad o la esencia de la progresividad, no se puede desconocer, sino que ante cualquier mecanismo de reforma constitucional, sea la reforma, la enmienda del proceso constituyente propiamente dicho, se puede extender a otras materias como la tributaria, donde inexplicablemente todavía se argumentan elementos dogmáticos ya superados para cercenar los derechos de los contribuyentes de acceder a esta vía arbitral y lograr así buscar solución oportuna y prudente a las controversias que mantienen con el Estado de exigencia de contribución dineraria de manera coactiva, hoy por hoy, sin duda alguna, desnaturalizada con rasgos confiscatorios. En todo caso, es necesario tener en cuenta y mencionar obviamente esos riesgos que nos permiten hoy, bajo la figura y presencia de nuestro reconocimiento del doctor Hugo Bailán, tenerlo presente para buscar una comunidad y enfrentarlos. Entre los riesgos nos encontramos riesgos de carácter exógeno. Sin duda alguna está la intención de conocer la existencia de los medios alternativos
concretamente el arbitraje, como en el caso de la ley de arrendamiento comercial, que no es más que una pretensión de obviar y desconocer la esencia fundamental de la vigencia de este derecho. Un riesgo de frente legislativa que ejecuta las pretensiones del Ejecutivo frente al arbitraje, desconociendo su alcance y contenido. También hay que destacar las posiciones que rompen en el Poder Judicial frente a esta vía alternativa, su proceder ante las pretensiones procesales de las partes en el arbitraje durante el proceso como frente a los lados cuando rompen los límites y actúan en el controvertido ámbito de la jurisdicción ordinaria. Los riesgos indicados mas no desarrollados a los cuales se pone el arbitraje nos convoca a mantener una actitud vigilante y una posición firme y decidida para mantenerlo y defender ante esas desviaciones del poder público normativo, ejecutor y revisor de la justicia. No podemos preferir los riesgos endógenos que eventualmente pueden generarse en nuestros centros de arbitraje, riesgos que pudieran derivar de la forma de su constitución, que a la fecha simplemente es un riesgo remoto. La Cámara de Caracas así lo ha entendido. Nuestra institución, para evitarlo, tuvo la iniciativa de promover el programa de estudio avanzado conjuntamente con la Universidad Monte Ávila, el cual ha tenido ya 3 ediciones y va para la próxima, con entusiasmo y una extensión que han hecho frente incluso a los elementos objetivos que derivan, entre otros, de la situación vivida en pandemia. Tuvimos la iniciativa de proponer a la Universidad Católica Andrés Bello ante un proyecto o anteproyecto elaborado por nuestra querida Milagro, que nos acompaña el día de hoy, y que tuvo el aval de la directora del Centro de Arbitraje entonces, Diana Trías, de llevar al conocimiento de la Universidad Católica Andrés Bello de un programa de conciliación que tuvo de inmediata respuesta a la adhesión del Centro de Conciliación y Arbitraje hermano de nuestra institución de Benachán. Esa forma de conducción implica la transparencia, la institucionalidad, la innovación normativa interna y el tratar de convencer que efectivamente el arbitraje es la forma de solución de una de las vías más democráticas, debiendo por consecuencia desmitificar que se trata de un mecanismo sofisticado, costoso, reservado, exclusivo y excluyente, dedicado a la gran empresa, cuando por el contrario representa una solución importante a la pequeña y mediana empresa y sobre todo a las instituciones con las cuales nos involucramos, incluyendo esta, en algunos casos, a las instituciones de la sociedad civil. Finalmente, hay un elemento importante que queremos destacar a partir de la ocupación intelectual del Dr. Hume, una actividad que refiere al trabajo de pensar sobre la ética empresarial. Y eso implica tratar de reflexionar sobre la ética del ejercicio de la función arbitral que nos conduce a destacar un riesgo propio e inherente a cada actor y agente individual del arbitraje. Existe un vocablo de origen griego que etimológicamente significa originado del medio. En la literatura deontológica médica de los años 60 se generalizó la palabra iatrogenia, que expresa el daño que un médico produce o es capaz de producir en su actuación. El médico argentino Florentino Escardó, pediatra, profesor universitario, escritor y periodista en su obra Moral para Médicos, expresaba en relación a esta suerte de patología de actuación lo siguiente: la aceptación dice llama esta posibilidad, se refiere el autor a la actuación que origina el daño derivado del acto médico, traduce en nuestra profesión un grado muy alto alcanzado por profesional puro. Si el médico sabe y reconoce que potencial, virtual o efectivamente puede hacer mal en cuanto médico, se obliga automáticamente a cuidarse de que ello no suceda, a mantenernos sobre su artesanía una vigilancia permanente y despierta ya a revisar de continuo la sanidad de sus actos, propósitos e intenciones. La iatrogenia como concepto aceptable del circulante, como lo indica el autor citado, es el centro de una crítica expresa que solo puede conducir al perfeccionamiento de la técnica de la conducta médica. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿por qué ese parámetro de valoración no lo empleamos en el desarrollo de la institucionalidad de los centros de arbitraje y del desenvolvimiento de los agentes funcionales o actores de los medios alternativos de resolución de conflictos a los fines de garantizar su eficaz y pertinente sobrevivencia de ese derecho fundamental a los medios alternativos? La gravedad de la actuación de los abogados y de los médicos no debe pasar desapercibido por la sociedad. La diferencia radica en la indiferencial intensidad del daño de la lesión que la imprudente, incluso desconsiderada actuación genera en el cliente o el paciente, según el caso,
y en extensión proyectiva negativa hacia terceros. Así las cosas, pudiéramos acuñar un paralelismo incomodato de la expresión deontológica médica y iatrogenia, la expresión paraclinicogenia, teniendo en cuenta el origen de la expresión del abogado, para insistir en que el vocablo hace referencia a una conducta anónima de nuestro gremio que afecta o pudiera afectar la apreciación y percepción de los ciudadanos hacia nuestra profesión y ocasiona un movimiento de las placas de sustentación del Estado Democrático de Derecho, exponiendo peligrosamente al arbitraje frente a las pretensiones del abuso del ejercicio del poder público. Nuestro atrevimiento lingüístico, por el cual ruego me excuse, es reflejo de la preocupación por la difícil situación de nuestro sistema de justicia, el afán de llamar la atención acerca de los peligros y riesgos que se ciernen sobre él, la angustiosa defensa compartida por muchos de ustedes y por nuestro doctor reconocido el día de hoy, manifestada en su ahínco por divulgar el conocimiento de los medios alternativos y la importancia de los centros institucionales del siguiente base. Hoy me tomo la licencia para exhortar a la comunidad arbitral, cuya base existencial esperamos se extienda, para hacer nuestros más grandes esfuerzos para su proyección en función a la universalización de la titularidad pragmática, para hacer de este derecho fundamental concreción en uso y goce, abandonando su ancla conservatoria sin efectividad alguna. Vale decir, hacer posible el ejercicio de este derecho para garantizar la efectividad institucional de la democracia, pues esta tendrá éxito frente a cualquier opción sustitutiva y contraria a su esencia, en la medida en que se garanticen los derechos fundamentales mediante su tutela judicial efectiva, tanto por la vía judicial ordinaria como por la arbitral. En consecuencia, queremos ejercer simplemente el derecho a alertar sobre la necesidad de nuestro comportamiento ético, de buscar llenar los espacios académicos, empresariales, para defender el arbitraje, divulgarlo y tratar de buscar la generalización y universalidad del acto arbitral frente a las pretensiones entre las partes en defensa de su derecho, así como del ciudadano frente al Estado. En fin, es una parte de la ética profesional. Es esa ética que recuerda Escobar León en el prólogo al libro El Hacedor del Derecho de Isaías Medina Felizola, que según el profesor Medina, Escobar cita, es el más humano de los controles, refiriéndose a la ética por ser un control del individuo sobre sí mismo. En la ética el control viene de adentro, en el derecho visto como igual a la ley viene de afuera. A mayor nivel de aceptación ético, mayor será la eficiencia, transparencia del control externo. He ahí una relación entre estos dos conceptos fundamentales en una república. El arbitraje comporta una múltiple funcionalidad. Es un derecho fundamental, es un medio alternativo de tutela efectivo de los mismos por su acceso, corta permanencia en los procesos y por un tratamiento adecuado a las pretensiones de la parte, pero también es una vía de enfrentar, y por qué no decir, enfrentar las nóminas del Poder Judicial, no en cuanto a la ausencia de normas, sino del abuso de su aplicación en la expresión global antiética de quienes actúan que corroen los valores de la sociedad y empeoran la percepción social del abogado. Hoy, con este sencillo homenaje a un gran hombre, a un estudioso afanado y denso de nuestra ciencia, buscamos resaltar una comprensión modélica del abogado de la abogacía, del árbitro del arbitraje. Y en esta mañana, abrileña, nos encontramos ante el doctor Robún Bailán, que nos sirve de ejemplo para subir la defensa del arbitraje en sus distintas modalidades, en los teatros de actuación que representan los centros de arbitraje y en toda la maneja de conceptos e institutos que lo conforman. Su presencia hoy reconocida nos invita a evadir la tentación de lo que el filósofo alemán Jürgen Habermas considera una alienación arbitraria entre el poder político y el derecho, acentuando lo que ha sido una constante en el desmoronamiento del sistema aquí y allá de nuestra frontera, como dice el filósofo alemán, de una instrumentalización del derecho al servicio de un empleo estratégico del poder. Doctor Robún Bailán, para nosotros un honor tener esta oportunidad. Le agradecemos al señor Dauer, al doctor Escobar León y a todos los que nos acompañan, tener la oportunidad de rendirle este homenaje y tenerlo como ícono en la actuación de lo que deben ser para las nuevas generaciones los conceptos comprometidos con el derecho, la justicia y sobre todo con el estudio permanente. Señoras y señores, muchísimas gracias.
que la única forma de enfrentar los nuevos retos que tiene nuestro gremio es con la ética. Y la ética integrada entre todos los sujetos intervinientes en el arbitraje, no solamente los centros arbitrajes como entes que se encargan de administrar los procedimientos arbitrales, sino también los árbitros, los mediadores, los que traen los casos a las instituciones arbitrales, que a fin de cuentas puede ser cualquier abogado del país. Ahora vamos con las palabras de salutación de la doctora Oriol Canino, directora ejecutiva encargada del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Buenos días, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un honor estar el día de hoy conversando con ustedes, no solamente porque son personas de reconocida trayectoria de la comunidad arbitral, sino también por el privilegio de tener en el público a quien me antecedió en la gestión de la Dirección Ejecutiva del Centro de Arbitraje y que fue parte importante en este proceso de formación de la carrera de la ley. Desde la fundación del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas en el año 1989 hasta la actualidad, el propósito que hemos tenido como institución ha sido el mismo: promover el arbitraje y la mediación y los demás medios alternativos de solución de conflictos como mecanismos para los empresarios y para los miembros de la Cámara para resolver sus conflictos. ¿Qué ocurre? En la promoción y la difusión del arbitraje también ha sido uno de los propósitos principales del Centro de Arbitraje. Esta, sin duda, para nosotros es uno de los principales objetivos y motivos que tiene como institución para nosotros. ¿Por qué? Y ustedes seguramente podrían preguntarse, ¿por qué es la promoción lo que tiene mayor relevancia en el mundo del arbitraje y no la promoción o no la tramitación de los casos? Y la razón la podemos ver en el tiempo que transcurrió desde la fundación del Centro de Arbitraje en 1989 hasta que ingresó el primer caso en 1998 bajo la dirección de la doctora Eva Lórez. Es decir, pasaron 9 años hasta que el Centro de Arbitraje ingresó el primer caso para ser administrado. Siendo, aunque esto se trata de la función principal del Centro de Arbitraje, la promoción y el dar a conocer los servicios que prestamos y las alternativas que ofrecemos es uno de los principales motivos. La promoción del arbitraje fue la principal bandera de la institución y sigue siendo una de las principales banderas de la institución desde ese momento y hasta ahora. Durante esos 9 años fue sumamente importante, como les había comentado, la promoción del arbitraje, y hoy en día sigue siendo así. Tanto lo vemos en actividades como estas, donde nos reunimos la comunidad arbitral y todos los que estén interesados en conocer más sobre el arbitraje para hablar en estos temas, no solamente del arbitraje, sino de los medios alternos de resolución de conflictos. La realidad que ocurre en la práctica es que, tal como su nombre lo dice, vemos el arbitraje y la mediación como un medio alterno, pero no como la vía principal para solucionar los conflictos. Y esto lo vemos no solamente en los abogados, sino en los jóvenes que día a día ejercen y se están preparando para ejercer el arbitraje, para ejercer la práctica profesional de la abogacía. En mi caso personal, cuando yo estudiaba Derecho en la Universidad Católica de Reyes, aquí también tengo el honor de tener algunos de mis profesores en este momento, hace poco menos de 10 años, la carrera era anual y el arbitraje se veía de manera muy breve dentro de una materia que eran los medios alternos de resolución de conflictos, y apenas la veíamos en el segundo año de la carrera. Cualquiera podría pensar que mi generación es una generación que estuvo expuesta desde los inicios al arbitraje de la mediación como un medio para resolver los conflictos, pero no fue así. Mi generación, al igual que muchos, no tuvo un contacto directo con el arbitraje, sino hasta avanzada la carrera y solamente de una manera efímera. Fue un momento y luego el verse de la materia y la propia cotidianidad no permitía seguir andando en estos medios. Entonces corresponde a nosotros como institución seguir indagando y seguir cuestionando a estos jóvenes y motivarlos a que ellos sigan explorando sobre los medios alternos de resolución de conflictos a través de actividades como esta que estamos haciendo hoy, a través de los programas de estudios avanzados que comentaba el doctor Leonardo, el de arbitraje, el de mediación con la Universidad Montevideo y con la Universidad Católica de Bello, a través de las competencias de arbitraje que desde hace 9 años celebramos en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, y todas las actividades académicas que puedan sumar para inculcar el arbitraje como una vía no excepcional, no alternativa para resolver los conflictos, sino como una vía principal, como una vía donde las personas puedan ver que es un método eficaz
para conseguir de una manera eficiente y breve la solución a los conflictos que tanto les aquejan. Pues debemos recordar que el principal problema que tiene el empresariado no es solamente la pérdida de recursos, es la pérdida del tiempo. Porque los recursos se recuperan, pero el tiempo que puedan demorar en solucionar una controversia no se puede recuperar. Muchas veces también quedamos en el error de creer que la responsabilidad del arbitraje, de inculcar el arbitraje, corresponde solamente al abogado que ejerce el litigio de manera efectiva, que está allí día a día con el cliente. Pero también o a veces creemos que solamente corresponde a los árbitros o a las instituciones arbitrales, cuando esto es un trabajo del día a día. El estar allí, el estar todos los días, no solamente con los jóvenes profesionales, también el cliente, hablarles un poco sobre la ética, hablar un poco sobre la responsabilidad que a los clientes les corresponde para administrar ese caso y administrar el tiempo del caso de la manera más eficiente. Recuerdo cuando yo ingresé al centro de arbitraje de la Cámara de Caracas, en ese momento estaba Adriana Bamón de la Dirección Ejecutiva. Una de las frases que me dijo cuando inicié a trabajar fue: el arbitraje dura lo que las partes quieran que dure. Yo en ese momento no entendía la frase, pues mi contacto breve con el arbitraje había sido: esto es un mecanismo eficaz y eficiente y es lo más rápido para solucionar el conflicto. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que si venimos de un esquema de el arbitraje es eficiente, cómo las partes deciden lo que es el arbitraje? Hasta que me tocó administrar mi primer procedimiento arbitral y entendí lo que quería decir esa frase, y hoy en día lo repito como mantra, no solamente con mi equipo de trabajo, sino también cada vez que ingresa un caso nuevo, como una forma de concientización a los clientes y a las partes, de forma que esto pueda agilizar de una mejor manera el proceso arbitral sin traer dilaciones que no vengan al caso. Entonces allí vemos que el proceso y toda esta fase de promoción no solamente para mostrar lo que es el arbitraje, sino para traer un arbitraje que de verdad cumpla con los principios que ofrece. Es una responsabilidad que nos corresponde a nosotros desde la institución y a las partes que día a día ejercen el arbitraje, tanto los árbitros como los centros de arbitraje, como los abogados que están allí asesorando al cliente y que están llevando a cabo este litigio. Quisiera también hablar un poco sobre lo que es el centro de arbitraje estos 34 años desde su fundación. Ha sido un proyecto para nosotros, en mi caso, que nos toca tomar esta nueva etapa del centro de arbitraje, todo lo que ha conllevado traer no solamente lo que en algún momento fue su fundación y lo que necesitaba para existir en ese momento, sino adaptarlo a los tiempos modernos. Para esto se publicó en el 2020 el Reglamento para el manejo de procedimientos a través de medios electrónicos bajo la dirección de la doctora Diana Díaz Bertorelli, que permitió, además de facilitar que las personas pudiesen participar en los arbitrajes de manera online, que los árbitros que formaban parte de nuestra lista, pero que estaban en el extranjero o que tenían que viajar constantemente, no se vieran obligados a rechazar los casos por no poder estar constantemente como sede permanente en Caracas, sino que tanto las partes y los árbitros pudiesen participar estando en el extranjero o estando de manera itinerante en Caracas. Esto sin duda ha sido una adaptación del centro de arbitraje a las nuevas realidades que se viven, una oportunidad de adaptarse a las situaciones no solamente del país, sino a la situación mundial que vivimos, que nos obligó a todos a adaptarnos a ese proceso. Adicionalmente, en este proceso de adaptación de estos 34 años del centro de arbitraje, recientemente tuvimos la oportunidad de renovar nuestro reglamento bajo la dirección de la doctora Díaz Bertorelli, con el apoyo del doctor Ricardo Palacios, presidente de la institución, y por supuesto con el apoyo de la comunidad arbitral que día a día está siempre dando el fenómeno del centro de arbitraje en todo lo que nosotros hemos requerido en el apoyo académico, en el apoyo intelectual. Ha sido una pieza fundamental para nosotros como institución poder adaptarnos a las necesidades, porque muchas veces como institución nosotros vemos lo que nos permite ver nuestra óptica, la problemática que atrae al cliente, pero muchas veces los árbitros que están afuera y que pueden ver, además de su rol como árbitro, su rol como abogado, nos permiten tener una óptica más clara y más concisa de lo que realmente necesita el arbitraje como en la comunidad arbitral para poder seguirse fortaleciendo y poder seguir desarrollándose. Estos 34 años han sido para la institución de constante crecimiento y de constante desarrollo, y seguirá siendo así porque tenemos un equipo que lo apoya y que está comprometido con el arbitraje, y contamos con una comunidad arbitral que sabemos que está comprometida
con el desarrollo y con la promoción del arbitraje. Para nosotros como institución es un reto seguir día a día dando difusión a los medios alternos de resolución de conflictos y crear actividades como estas que nos permitan reunirnos en la comunidad arbitral luego de varios años de ausencia y de reuniones virtuales, poder estar una vez más viéndonos frente a frente y apoyándonos y dándonos un poco lo que hay que resolver y las cosas que debemos innovar en este camino. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctora Camino. Ahora bien, vamos a darle la palabra al excelentísimo doctor Ramón Escobar León, individual número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor Ramón Escobar, en el podio. Como estricto, como... Gracias. Bueno, en primer lugar, como es de rigor, quiero dar las gracias a Leonardo Palacios y a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Caracas por haberme invitado a presentar en la mañana de hoy este libro. Mi agradecimiento. Quiero saludar la presencia acá de apreciados amigos, Diana Trías, Cecilia Sosa, Adriana Chenabucia, la gran venezolana Milagro Betancourt, María Alejandra, todas las que están aquí, mis apreciados amigos James Rodner, René Molina, Mario Bayona, José Antonio Briceño Laborí, José Antonio Elías. No reconozco bien allá a todos mis saludos y mi agradecimiento a Sergio Davar, a James Rodner, a Sergio Davar, el editor, el vigoroso editor de este libro. Y aquí tengo. Lo primero que quiero hablar, yo pido disculpas porque no voy a leer el texto, lo he pensado, porque lo debo improvisar ahora, lo he ido pensando. Y yo por temperamento prefiero hablar en directo, me siento más libre, compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas que tengo en la cabeza y desde luego mi sentimiento. Y empiezo por eso. Tengo que hablar en primer lugar de Francisco Humbailán, luego voy a hablar de su libro, la importancia que tiene este libro para mí y el futuro del arbitraje, según mi punto de vista. Y eso por lo que Francisco Humbailán. ¿Cómo alguien puede haber escrito este libro? ¿Cómo alguien puede haber ejercido exitosamente el ejercicio profesional en probidad y la cátedra universitaria, con una obra escrita densa y original que lo respalda? Bueno, ¿cómo ha sido eso posible? ¿Que eso cayó del aire, una improvisación, o es producto de un proceso largo y lento y sostenido de formación intelectual y del ejercicio de la práctica, del ejercicio del derecho? Francisco se formó en los espacios de la Universidad Central de Venezuela y entra al Instituto de Derecho Privado y a la cátedra universitaria de la mano de Roberto Goldschmidt, de quien fue asistente. De manera que uno de los grandes mercantilistas y pensadores del derecho venezolano, el que introduce al joven Francisco a la Universidad Central de Venezuela en calidad de investigador y de catedrático. Y esto es muy importante. Y además, simultáneamente comienza a trabajar en el escritorio de Ramón Díaz y Asociados. Y debo describir brevemente quién fue Ramón Díaz. Lo he conversado el otro día, lo recordaba con James Rodner. Ramón Díaz fue un abogado muy exitoso en Venezuela, muy agudo y muy creativo, que tiene un escritorio en sociedad con Becker y Mackenzie. Y después él se separa de Becker y Mackenzie, del cual era socio y asistía a las reuniones en Chicago como socio de Becker y Mackenzie,
pero mantenía su propia independencia y se separa definitivamente y sigue con el escritorio Ramón Díaz y Asociado, que luego se transforma en Díaz, Egaña, Kuhn y Aveleno. Pero Ramón Díaz tenía en su cartera de clientes a los hermanos Cisneros, al padre de Osvaldo Cisneros y Diego Cisneros. Y vamos a decir el momento estelar de esta organización empresarial, que tiene un asesor jurídico que era Ramón Díaz. Bueno, con el transcurso del tiempo se presenta una controversia en Venezuela de orden político y Ramón Díaz debate con Aristide Calvani en la prensa asuntos políticos y asuntos ideológicos. Y la gente decía, yo me acuerdo de esto, era frecuente los grandes debates en la televisión en la época de los 60 con Aristide Calvani, reconocido por ser un pensador social cristiano muy denso, y sin embargo la mejor parte de aquel debate desde el punto de vista dialéctico la llevó Ramón Díaz, porque era un hombre de una inteligencia portentosa y unas habilidades de polemista admirables. Entonces, Francisco Jung se forma con Roberto Goldschmidt en el terreno académico y con Ramón Díaz en el campo del ejercicio profesional. Y pasamos a otra reflexión que se la escuché yo a Gustavo Planchard el momento que dieron un premio Luis Arrojo en la Fundación Rojas Astudillo cuando estaba en el centro de Caracas, con ocasión, premio que se habían ganado en una ocasión Luis Corsi, Jason Tirrone y Jesús Caballero, que eran profesores universitarios y investigadores y abogados en ejercicio, y después se lo ganó un abogado llamado Rafael Ángel Briceño, que era un litigante merideño que nunca había ejercido la cátedra universitaria. Y me acuerdo que Gustavo Planchard dijo, es que normalmente estos trabajos se los ganan, son profesores universitarios, preferiblemente que hayan desarrollado líneas de investigación, pero es muy raro ver a un abogado litigante puro y duro obtener un premio de investigación jurídica. Entonces, con esa excepción, uno ve que la doctrina jurídica de fuerte, de contenido original y de peso académico, siempre viene, o casi viene, hecha, construida por profesores universitarios. En el caso de Jung, entonces, se produce esa regla, la simbiosis del investigador, catedrático y litigante. Por eso este libro recoge una visión del doctrinario, del teórico, del pensador, pero del abogado de ejercicio, que en el caso concreto de él, del abogado litigante y del abogado cercano a hombres de negocio que conocen también el mundo de los negocios a la perfección. Pues es una combinación extraordinaria, una visión completa para abordar los problemas jurídicos. Y entonces vemos que este libro recoge el pensamiento de un teórico con las reflexiones de un practitioner, de un abogado litigante, de un abogado en ejercicio muy vigoroso. Y esto es muy importante. Ahora, debo decir, en este segundo nivel de reflexiones, que el destino me ha dado el regalo de haber presentado este libro 2 veces, o las versiones de esta línea de investigación en 2 oportunidades. En el año 2001, Francisco Jung Bailar publicó con la editorial jurídica venezolana las reflexiones sobre el arbitraje en el sistema venezolano. Yo le pedí al autor que presentáramos ese libro en mi salón de clases, en el aula 1 de la universidad, de los pasillos de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y así fue. Presentamos el libro allá hace 22 años con un lleno total. El aula 1 está al lado de un jardín bellísimo, construido bajo
Eugenio de Villanueva, en una tarde preciosa, con buena ventilación y con una asistencia masiva. Las puertas abiertas y la gente afuera, oyendo la exposición de Francisco Hu sobre un tema que era objeto de estudio en el programa de la universidad, visto con un nuevo enfoque, el enfoque que él plasma en sus reflexiones del año 2001, que fue un trabajo muy valioso para los estudiantes, para los abogados y para los jueces, que fue un trabajo muy consultado y con una presencia en la vida del arbitraje muy marcada. Pero posteriormente, y este es el segundo regalo del destino, me toca a mí presentar esta línea de investigación en su segunda versión, 22 años después. ¿Qué puedo decir? Que el libro recoge una historia del derecho arbitral, una historia del arbitraje en su desarrollo doctrinario y en su desarrollo práctico, con la jurisprudencia de los tribunales de Venezuela y con la jurisprudencia que está a la mano, que es la del CESCA. Y aprovecho para pedir que una vez que los laudos deben ser publicados todos en obsequio del principio de la transparencia, que investigaciones como la que se está presentando hoy puedan echar mano de cuál ha sido la jurisprudencia arbitral y superar ese dogma que nos ha hecho mucho daño de considerar que eso es secreto y que nadie puede enterarse de lo que se está debatiendo hoy, sabiendo que en nuestra cultura aquí es muy difícil preservar un secreto, aquí todo se sabe, pero no creo que ha sido sincero ni ha sido conveniente mantener que los laudos sean secretos y que nadie puede leerlos. Que se haga como hace la jurisprudencia francesa, publíquese el laudo y no se publiquen las partes. Y en esto celebro que el CESCA, en unos volúmenes que publicó, nos dio a conocer a todos cuál había sido la evolución de la jurisprudencia y la contribución de la jurisprudencia arbitral al desarrollo del derecho sustantivo y del derecho procesal arbitral en nuestro país. Voy a otro nivel de reflexiones. ¿Por qué este libro tiene otro valor adicional? Yo soy de los que piensan, más allá de las discusiones teóricas y de los dogmatismos, en la visión de instituciones como el arbitraje, las visiones cerradas, que el arbitraje, más allá de lo que diga la doctrina, es siempre internacional. Puede ser para complacer a los dogmáticos que haya un arbitraje nacional, que es el que se rige por la ley de arbitraje venezolana y subsidiariamente por las reglas del Código de Procedimiento Civil, solo subsidiariamente. Entonces, ese arbitraje, ese laudo que yo voy a obtener en Venezuela, independientemente que le propongan un amparo o un recurso de nulidad, más allá de eso, e independientemente que haya sido anulado por un juez venezolano, ese laudo tiene más fuerza ejecutoria que una sentencia de un tribunal ordinario. Porque yo, sin exequatur y al amparo de la Convención de Nueva York, lo puedo ejecutar en cualquier parte del mundo. Es lo que se llama el laudo zombie, es decir, el laudo que ha sido anulado en la sede por un juez del país de la sede. Pues ese laudo lo ejecuto como ocurre constantemente en la jurisdicción internacional. Y para que eso ocurra, debo simplemente cumplir con algunas reglas. La claridad del arbitraje. Por eso ha llegado el momento, eso que decía en su excelente intervención Eulibel Canino, de medir el fardo pesado que significaban los alegatos de orden procesalístico en los arbitrajes nacionales, que enredan el arbitraje con escritos alambicados, extensos, de solicitudes, demandas arbitrales de 100 y 120 páginas, repetitivas, llenas de pleonasmos, con lugares comunes y con sobreabundancia de cita doctrinaria. Que el que va a litigar con esa idea en la cabeza
piense en la posibilidad de ejecutar algo sencillo desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista de su motivación en la jurisdicción internacional. Que eso de estar haciendo alegatos y recusaciones y propuestas de recursos de nulidad, más bien le puede hacer daño a ese litigante que no tiene la mirada en el largo plazo y que no sabe que ahí está la Convención de Nueva York. Entonces, este libro, escrito en un lenguaje sencillo, lenguaje jurídico que a mí me gusta, el que usaba el profesor catalán José Puig Brutau, ir al grano, sin adjetivo, el adjetivo que no añade más, un lenguaje que va al grano preciso, con frases cortas y frases que se entienden. Organizado el pensamiento en párrafos, de manera que cuando lleguemos al final y se produzca un laudo, ese laudo también puede recoger con sencillez cuál ha sido el debate que se ha suscitado en ese procedimiento arbitral. Para que el juez extranjero, allá en la ciudad de Miami, un juez federal, o en la ciudad de Nueva York, o en París, o en Madrid, o en Ámsterdam, o en Roma, entienda ese laudo. Y ese laudo, para ser entendido, que ha sido dictado en español por un juez arbitral venezolano, para que sea entendido por el juez federal de Nueva York, o de Londres, o de París, tiene que entenderse en ese idioma extranjero, porque la claridad del lenguaje jurídico va a depender de si se traduce a otro idioma, en ese otro idioma también sea entendible. Y esa es otra reflexión que yo saco de este libro. Finalmente, pienso, como decía Miguel, tenemos que plantear con toda franqueza cuál es el destino del arbitraje. Si va a ser impulsado vigorosamente o va a ser obstaculizado con criterios procesalísticos. Yo soy de los que piensan que hay que revisar, desde mi último nivel de reflexiones, la filosofía del arbitraje. Para ello no hay que inventar el agua tibia. Tenemos la obra del profesor francés Emmanuel Gaillard, fallecido hace aproximadamente año y medio, que dejó una pequeña pero densa obra sobre la filosofía del arbitraje. Para este profesor, muy importante, el arbitraje corresponde a un orden jurídico universal, el orden jurídico arbitral, que es lo que permite darle vida y fuerza a la Convención de Nueva York. Entonces, nosotros en esa faena tenemos que revisar algunos conceptos fundamentales. Son dos. ¿Tiene jurisdicción el árbitro? Bueno, yo estoy participando en un seminario de arbitraje de la Universidad Monte Ávila y los estudiantes que participan ahí, anclados en la virtud de derecho procesal, creen que mecánicamente se tienen que traducir todas las instituciones y conceptos del derecho procesal civil al derecho procesal arbitral. Y esto es un error. Cuando el árbitro sentencia a Pedro Pérez a pagarle a Juan González una determinada suma de dinero, está ejerciendo la jurisdicción. El árbitro, para mí, no hay ninguna duda, que se me aclara con la lectura del libro de Jun Bailán, hay una cosa que se llama la jurisdicción arbitral. Puede ser que yo esté equivocado, que el dogmatismo me lo rechace, pero yo tengo el derecho de decirlo y acompañar en esto los aportes, las reflexiones que desde el derecho romano nos regala Jun Bailán en su libro. Segundo lugar, el principio dispositivo. El traslado del principio dispositivo a mansalva de la jurisdicción civil a la jurisdicción arbitral, que nos traduce en un ejemplo muy concreto. El tribunal arbitral llama a la parte y las interroga. Nada que ver con estas ideas que si las posiciones un interrogatorio fluido, sin rituales. Y del interrogatorio de las partes se evidencia un hecho fundamental, que para demostrarlo hay que buscar un documento.
el juez arbitral en la búsqueda de la verdad y del hecho concreto que ha quedado deslizado en las declaraciones de las partes, está habilitado para solicitar el documento sin violarle el derecho a la defensa a nadie, sin violar el principio dispositivo, que es mucho más flexible, porque el juez arbitral tiene facultades probatorias. Y termino diciendo que tenemos que ver eso que decía Oliver, cuánto dura el arbitraje. Y es verdad, me parece feliz esa expresión, dura lo que las partes quieran que dure. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio de franqueza. ¿Por qué? ¿Cuál es el tiempo? Y eso lo hablaba yo con el autor la semana pasada. ¿Por qué el procedimiento arbitral ya está acompañando el procedimiento ordinario en lo que a su duración se refiere? Milagros Betancourt lo conoce muy bien porque ella fue excelente directora ejecutiva del CETRA, lo conoce también María Alejandra y lo conoce Oliver. Hemos visto hasta recusa y Diana Trías, por supuesto, muy importante directora del centro de arbitraje, muy valiosa jurista, también lo sabe, que las partes tienen, en un caso que yo he visto, tienen una recusación pro forma, que se la meten a todo el que va entrando en el arbitraje para que vaya afuera. Bueno, esto hay que ver cuál va a ser la política de los centros de arbitraje para manejar estas situaciones tan delicadas. Después, apelaciones de órdenes procesales, porque el arbitraje, ustedes lo saben, se tramita con mucha más flexibilidad, no a través de laudos parciales o interlocutorios, sino órdenes procesales. Bueno, que te apelen hasta en una orden procesal. Y después terminamos con el laudo y todo aquello ha resultado ser una perdedera de tiempo, porque el señor no sabe que existe algo que es la Convención de Nueva York. Por eso yo pienso, también en sintonía con lo que se acaba de decir, que es muy importante estimular las líneas de investigación en las universidades. Yo acabo de leer, y hemos leído varios de los que tuvimos fortuna de ser jurados del premio Roger Farrell, 8 o 9 trabajos de jóvenes juristas, básicamente mujeres, por cierto, que optaron al premio, y trabajos fabulosos. Todos estudiantes del posgrado de la Monte Ávila, eso me llamó la atención. Manejando temas arbitrales globales, y cito uno, Magdalena Maninac, que yo siempre la refiero porque ha hecho un trabajo valiosísimo. Está publicado en el libro homenaje que hizo José Tulio Salavarría a Edwin Hernández Bretón. ¿Por qué? Porque ella se adentra en el estudio del concepto del orden público, que es una de las nociones más invocadas por los litigantes en materia arbitral. Sin definir en qué consiste el orden público, usted se pone de árbitro en cualquier causa y le van a alegar el orden público en casi todos los escritos y le van a decir que usted le está violando el derecho a la defensa. Esto es por falta de estudio en las universidades. Ese trabajo de Magdalena Molina debe ser leído por todo el que quiera ser árbitro. Tiene que leerse ese trabajo, que es un valiosísimo aporte a todo lo que estoy diciendo. Pero ese aporte es un añadido, porque la doctrina venezolana sí está, la joven doctrina venezolana, me refiero a gente joven que está haciendo trabajo sobre los ángulos globales del arbitraje, que es lo que está ocurriendo en ese programa de la Universidad Monte Ávila. Eso debe ser acompañado por la Universidad Central de Venezuela, con la Universidad Católica Entre Bellos y con la Universidad Metropolitana, que debe impulsarse y patrocinarse los estudios y las líneas de investigación en materia arbitral. Ya me he extendido mucho tiempo. Yo tengo aquí el reloj, ya llevo 22 minutos. Voy a concluir diciendo que yo celebro la publicación de esta nueva obra de Francisco Bayán. Celebro
homenaje a su autor, porque le estamos rindiendo homenaje a un gran jurista, a un gran venezolano de elevados valores republicanos y éticos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que las reflexiones son muy importantes con respecto a la trayectoria del doctor Francisco Pairán y sobre todo en el tema concerniente al ordenamiento jurídico arbitral, como el orden jurídico de preferencia de aquello que filosóficamente se llama la sociedad de comerciantes encuentra su foro de preferencia en los medios alternos de resolución de conflictos. Ya para culminar, nos gustaría invitar al doctor Francisco Boom a que diera unas palabras en esta oportunidad. Si me caigo, me recoge. Muy cortito. En primer lugar, gracias a Ramón por las palabras que yo atribuyo a la amistad que nos ha unido durante tanto tiempo. En segundo lugar, gracias a los otros por hacer posible este acto. En tercer lugar, gracias a todos los presentes por asistir. Y por último, aunque no por ello de menos valor, muchísimas gracias a Sergio por enfrentar lo que yo creo que es una labor titánica en la Venezuela de hoy, que es editar y distribuir un libro. Yo no sé si se han dado cuenta, las librerías han desaparecido, ya no se consigue ni periódicos. Entonces, lo que ha hecho Sergio realmente me llena de alegría. Eso era todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido. Los invitamos a compartir el refrigerio que se encuentra en las afueras del auditorio. Muchas gracias por venir.